Un nuevo programa de historias de Malvinas, la hora de Malvinas. Y hoy vamos a hablar de un hecho que impactó muchísimo a los argentinos, porque allá por 1982, un domingo, precisamente el 2 de mayo, la nave de la Armada de la República Argentina, el crucero General Belgrano, navega ese día al este de la isla de los Estados y a 36 millas de la zona de exclusión. A las 4 de la tarde aproximadamente se escucha una explosión. Y un rato más tarde, otra. Es alcanzado por 2 de los 3 torpedos que lanzó el Conqueror, el submarino británico. El crucero General Belgrano en ese momento lleva más de 1000 hombres, con exactitud 1093 tripulantes. Obviamente en la zona la tormenta azota, el fuego, por supuesto el fuego quema, los hombres optan por alojarse a las balsas, algunos caen al mar, nadan, algunos con petróleo ya en su cuerpo, soportando el frío intenso del agua hasta algún bote salvavidas donde obviamente los buscan para poder salvar su vida. ¿Y de qué manera? Bueno, de distintas maneras. Todos reman, desesperados por sus manos, para evitar el hundimiento de la balsa cuando se hunda el crucero. A las 5 de la tarde, el crucero General Belgrano comienza a inclinarse, escora, como dicen los marinos, 90 grados y se da vuelta, lamentablemente, lentamente. Está herido de muerte y se hunde. Son 323 hombres los que mueren en el primer crimen de guerra en el Atlántico Sur. Desde las balsas, abrazados para darse calor, los sobrevivientes entonan el himno nacional argentino. Esta es la historia resumida del hundimiento del crucero General Belgrano. Y precisamente para profundizar en ese triste hundimiento del crucero General Belgrano, tenemos hoy un invitado muy especial. En ese momento él era conscripto del crucero, se llama Juan Carlos Heinze, y Juan Carlos, te damos la bienvenida a nuestro programa Historias de Malvinas. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, lo que queremos saber, como siempre lo hacemos, ¿quién es Juan Carlos Heinze? ¿Dónde nació? Yo digo que en la República de Entre Ríos, en la provincia de Diamante, a la vera del río Paraná. Nací porque uno iba a nacer a la ciudad, pero soy de Pajonal, departamento de Vitoria, justo en el límite, a 12 kilómetros de la ruta, pegadito al río Paraná. Bueno, ¿y cómo te sumaste a lo que es la Armada de la República Argentina? Vos entraste como conscripto, ¿estabas haciendo el servicio militar? En esa época, para algunos del interior, la única manera de acceder a una institución, por más que uno quisiera, era el número de sorteo. Así que me tocó Marina. Yo conocí Marina cuando llegué a Marina. No sabía lo que era. No sabía de qué se trataba. A lo sumo prefectura, en Diamante, algún barco, alguna lancha, pero no tenía ni idea de lo que era la Marina. ¿Dónde te incorporaste? En Campo Sarmiento, en Centro de Formación y Capacitación de Conscriptos de Marinería. Ahí fuimos 1147 de distintos lugares. Y de allí viniste a Buenos Aires. 4 compañías, no en Puerto Belgrano, 4 compañías de 300 cada una, y la última, la cuarta, que eran los viejos, los prórrogas, los que pedían abogados, la gente grande que había pedido prórroga, iban a una compañía más chiquitita. No, hicimos 60 días de instrucción, capacitación, conocimiento de buque, de lo que era un cañón, caminar por cubierta, términos navales, y los últimos 67
de los 1147 fuimos a parar al crucero Belgrano. Eso fue en Puerto Belgrano. Eso fue en Puerto y estamos hablando de principios de 1982. El 29 de mayo de 1981. En el 81. Sí. Claro, eran 2 años de Marina. 14 meses. 14 meses, 14, 2 años. Y de allí al crucero General Belgrano. Desde la intrusión al crucero Belgrano. Navegaste mucho. Y tenemos 5 viajes a Ushuaia, uno a Río de Janeiro, que no desembarcamos, pero Punta del Este, Madrid, hacíamos navegación costera junto con 2 destructores, que era patrullaje marítimo. Más de 1000 hombres, una comunidad arriba de ese barco. Obviamente, ¿alcanzan a conocerse todos? Una ciudad, los 700 que convivíamos diariamente, uno podría decirse que tenía una afinidad con algunos y a otros los conocía. El desparramo se armó, hablando mal y pronto, cuando embarca en época de paz son 800 tripulantes. Y en época de guerra, para completar la dotación, son 1200. Por la cantidad de armas que tenía, los cañones, demás funciones que había que cumplir. Y una compañía de desembarco de infantes. Se hicieron en 1093. Ahí se complicó en esos días, porque había 500 personas que no conocíamos. Claro. ¿Y en qué momento te enterás que ustedes, bueno, de la guerra de Malvinas, lo que estaba ocurriendo en las propias islas, y lo que ustedes, hacia dónde estaban navegando y cómo se preparaban mentalmente? Yo me rompo un pie en noviembre, me ponen un yeso, 90 días, y cuando vuelvo al crucero, formación el 2 de abril a la madrugada, que había formación, y a las 10 de la mañana en el almirante Remoti, que era en ese momento, se debe acordar usted el nombre, que era el jefe de la base, junto con el comandante Bonzo, nos comunican la toma de Malvinas. Y se nos informa y se nos da franco automáticamente cada uno a toda la flota, dejando una guardia para ir a la casa a comunicar, hacer. ¿Tu familia vivía dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Para hacer una visita y volver a los 4 días. Porque íbamos a zarpar hacia el sur. Eso fue la única. Toda la información que tenía. Sí. Y en ese momento, sí, en el yo venía de sepultar a mi mamá, 44 años, el 15 de abril. Para que se dé una idea de cómo me toma a mí el conflicto de Malvinas. Y cuando tenés que regresar al crucero, tenés que anunciarle a tu familia que te vas y que están en plena guerra. ¿Cómo lo toman? No lo toman. Venían de sepultar a mi mamá. Claro, o sea, pero no había conciencia. Era una toma en Malvinas y volver. Pero obviamente, recuperar y nada más. Pero lo más importante, obviamente, en ese momento era el fallecimiento de mamá. Sí, yo no quería ponerme mal uniforme, porque ella le pedía a Dios que no se la llevara sin verme a mí de uniforme. Me veo de uniforme y se fue. Y hoy día, su jefe de Estado Mayor, que era en ese momento era teniente corbeta, que era mi jefe, hoy sigue siendo mi jefe, el segundo de la Armada, una persona íntegra como persona, me dice, lo va a tener que usar igual porque ahora te va a ver todos los días del cielo. Y así fue como quedaba en mí. Y bueno, decidí, me quedé. Y aparte era un lugar de trabajo importante que tenía a bordo del crucero. Cuando iban navegando con tus amigos, camaradas, hacia el sur, Juan Carlos, ¿qué conversaban entre ustedes? Escribimos cartas, cada uno una carta en caso de que sucediera algo. Cada uno escribió una carta, que se dejó en Ushuaia, cada una de las cartas. Pero sucedió algo que me marcó y Rubén Rodríguez, entrañable encargado y amigo, cabo primero mecánico sistema,
nosotros teníamos un privilegio, estábamos en los misiles, en el radar, y ahí tomábamos sol. La gente, ¿cómo? Estábamos a cargo del radar, estábamos ahí arriba, o sea, teníamos que controlar el radar de aire 1 y los 3 de periscopios de lanzador. Bueno, nuestro trabajo era ese, y de paso tomábamos sol. Cruzando, navegando por Puerto Madryn, o sea, nosotros sabíamos por el radar, qué país enorme que tenemos. En mi caso, que venía de un pueblo, salvo el Paraná y algún que otro barco carguero, y el pelado me dice, sí, es grande, que dar la vida sería poco. Hoy el pelado es uno de los 323. Qué barbaridad, qué frase. Recién hace un rato también me comentaba la historia de un compañero que despide hasta mañana a otro que se muere también. En italiano, el chino, mi compadre, mi hermano de la vida, le dice, caballo, se llama caballero, si no ci vediamo domani, felice muerte. Y traduciendo es, si no nos vemos mañana, que muera feliz. Y caballero es uno de los 323. Hasta hoy día no lo supera. Y nosotros, digo, si el torpedo hubiera pegado donde está usted y donde estoy yo, otra hubiera sido la historia, otro los héroes, otro los mártires y otra la vida. Yo creo que nadie elige. ¿Cómo se siente hoy Juan Carlos Heinze después de 32 años de ocurrido este hecho? No le encuentro muchos cambios a como pensaba. Con una carrera de años. Yo lo noté cuando volví del sur, después de estar del domingo a las 4 de la tarde, 4 y media, hasta el martes a las 12 de mediodía en una balsa. Después navegamos 7 días más en el Bahía Paraíso, buscando más balsas rescatados. A Ushuaia, cuando volví a Buenos Aires, todo el mundo lloraba, emocionado, abrazaban, y no encontraba algo. Yo no lloraba nada, hasta que encontré a un amigo, un entrerriano, que era vecino, y ahí lloré, me faltaba mi mamá. Y al llorar me descargué, me quedó un tartamudeo como 6 meses, y yo miraba, y discúlpeme la terminología, pero mira estos tontos de 19 años, y yo los veía nenes de jardín, y hoy ellos vivían normalmente. A mí me habían pegado un cachetazo, me habían puesto una vida encima que yo no había pedido. Antes de llegar a lo que fue el hundimiento del crucero, hubo obviamente otros acontecimientos que se produjeron, comenzando por la recuperación, como por ejemplo la muerte del capitán Giaquino. Pedro Edgardo. Yo soy muy amigo de García Quiroga, su segundo, el teniente. Cuando entra en la casa del gobernador, esto es textuales palabras de García Quiroga, entra a la casa del gobernador por un pasillo, por la puerta de atrás, se habían tomado los flancos, y había como un comedor, una chimenea, una escalera que iba arriba, y ahí estaban los marines. Yo lo que cuento es palabras del capitán, porque iba atrás. ¿Y por qué de García Quiroga, sí, que era el que lo acompañaba? ¿Por qué le pegan a la cintura a los dos? Porque los chalecos cubrían y los cascos, algunos estaban cubiertos de arriba, y de la cintura para abajo no era mortal. El único lugar donde había era entre el Tempex y que podía haber alguna posibilidad de herir y matar a alguien, era a esa altura, por eso tiraron a la cintura. Y acá viene lo que yo hago hoy, contar qué es lo que lleva un soldado adentro, aparte de una pistola, de un cinto, de una granada, de la cantimplora, de morfina, todo lo material, qué es lo que lleva espiritual, de qué va munido un soldado cuando va al frente, por qué pelea. Cuando recibe el impacto don Pedro, gira automáticamente, lo toma de los hombros y le dice, Cristina me pegaron. Y se preguntara quién es Cristina, la esposa. Claro. La llevaba en el pecho. Y así todo, activa la granada y muere desangrado hasta que no se entregan los ingleses y da su vida. La orden fue recuperar Malvinas sin bajas enemigas a costa de nuestra vida. Y el señor Pedro Edgardo Giaquino cumplió con esa orden.
Y acá viene la otra más. ¿Qué es lo que llevaba? El teniente García Quiroga tenía debajo del Tempex, el Tempex es el cinto de combate, Sí. una Victorinox chiquitita. Ahí pega la bala y se le desvía al hígado. Iba directo a la femoral. 18 años después se le devolvió el cirujano. A García Quiroga esto le salvó la vida. Y era la navajita que le había dado el hijo para que llevara, para que peleara con los ingleses. Precisamente el capitán Giaquino, junto con sus hombres, con los heridos, van de Malvinas a la ciudad de Río Grande y de allí a Puerto Belgrano. Sí, señor. Usted lo recibe allí, también forma parte de lo que es la ceremonia. El crucero Belgrano nos zarpó enseguida, zarpamos el 16 de abril, porque estaba en reparaciones y en ese momento no era necesario zarpar. Hicimos munición, 6 pulgadas, 5 pulgadas, se adosó un Alouette, un helicóptero misilístico y demás. Y el capitán Gómez Paz, que era el jefe de departamento, era compañero de Giaquino, camada, como se le dice, de la promoción. Y se entera y le comisiona al Crucero Belgrano, nave insignia en ese momento en la base, la guardia de honor para el féretro. Y yo era asistente del capitán Gómez Paz, me dice, Heinze, gringo, me decían, porque era más rubio que ahora, dice, gringo, buscate 3 más como vos, 3 patrias le llamaban ellos los del interior. No es que fuéramos mejor, teníamos otra concepción de formación, éramos más brutos, capaz que estábamos todo el día parados bajo el agua, pero porque era otra cosa. No le puede pedir a un profesor de historia que hable de albañilería. Son 2 cosas diferentes, pero las 2 muy necesarias. Y me tocó hacer la guardia de honor en la escolta de la Curiña y le dimos la bandera a la hija mayor de Giaquino, que iban caminando delante del féretro, y la esposa. Fue algo muy duro. En ese momento no teníamos noción, no teníamos proyección de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto. Con el paso del tiempo, Heinze se da cuenta de lo que hizo en ese escenario y ahora lo vive de otra manera. El haber participado en la historia no es fácil. Una profesora de historia me dijo, después de una charla, de una disertación, fue la mejor clase de historia que escuché en mi vida. Y se va. Y mi coordinador, que es mi médico personal, profesor de biología, me dijo, la rectora es licenciada en historia. Y fui y la busqué. Usted no me puede decir a mí que fue la mejor clase de historia. Dice, mire, mijo, le voy a decir algo. Usted, yo para enseñar una clase de historia tuve que estar 23 años en la facultad, con distintos años y licenciatura, para poder entender un libro y contárselo a la gente. Usted me está contando en primera persona. Y le vuelvo a repetir, la mejor clase de historia de un argentino que fue a defender a su país. O sea, de ahí en más, uno no se cree mejor que los demás, toma el lugar que nos corresponde, de haber puesto lo único que teníamos, que era nuestra vida, al servicio de la patria, que no es ninguna deshonra por haberlo vestido de uniforme. Se puede servir a la patria de distinta manera, en ese momento era de esa. Señoras, señores, este es Juan Carlos Heinze, un hombre que estuvo en el Crucero General Belgrano, que cumplió su servicio militar en la Armada de la República de Argentina. Ahora hacemos una pausa y enseguida continuamos con más historia de Malvinas con Juan Carlos Heinze, que nos va a contar el momento más duro que se sufrió con el Crucero General Belgrano.
Bueno, continuamos hablando con Juan Carlos Heinze, un hombre que estuvo en el hundimiento del crucero General Belgrano. Estamos hablando de un día de mayo, un domingo, a las 4 de la tarde, cuando el Conqueror dispara sus 3 misiles y 2 de ellos dan en el crucero General Belgrano. ¿Cómo fue ese momento, Juan Carlos? El día anterior a las 11 de la noche tocó una alarma de combate real, cosa que nosotros no la habíamos escuchado nunca. Teníamos 2 alarmas, una de simulacro y otra de combate. Pero esa de esa noche fue combate real, o sea, el enemigo estaba al alcance. Claro. Se llama combate real cuando puede hacer impacto uno del otro. Y tuvimos de las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana, cubriendo combate real. A las 10 de la mañana se levanta el crucero de guerra, el combate real, y pasamos a crucero de guerra. Crucero de guerra se llama, es una asignación, una consigna. Sí, es una orden de servicio. El 33% queda cubriendo combate, el 33% va a dormir, el 33% en un buque se come, se lava, se duerme. O sea, la presta gente servicios. Dice, ¿pero cómo está durmiendo? Es que uno tiene que dormir. Esa rotación se hace en crucero de guerra. Y se arman grupos de 4 horas. Bueno, yo había dejado la guardia de 12 a 4, la que me tocaba a mí, y de donde estaba yo eran 4 pisos hasta la cubierta principal. Yo estaba en el piso 4, y donde yo dormía era en el sótano 4, o sea que tenía 8 escaleras hasta que yo llegaba. Y como no me gustaba, y como yo soy de campo, y en vez de ir de galpón a la casa, ¿qué es lo que hice? Me quedé a dormir en el galpón. Claro. O sea que fui y busqué mi colchón, mi manta, mi almohada, un poco de ropa, y me quedé a dormir en el puesto de combate. El cabo primero Aval fue arriba y dice, ¿por qué no va a dormir al soldado? Yo soldado, el cabo primero, imagínense en esa época. Claro. Le digo, si quiere venir a dormir conmigo, venga. Le digo, yo no voy a bajar. Me llega a pegar un torpedo, le digo, ¿cómo hago para activar los misiles que tardan 3 minutos? 250, 440 kilowatts. Yo pensaba en activar los misiles y no que me pegara el torpedo donde yo estaba. Esa era tu tarea dentro del crucero. Yo era operador de misiles SICAT. Y se va el cabo primero. A los 15 minutos volvió. Dice, vos sos gringo pero no comés clavo. Así que, le digo, pero una cosa, yo duermo en la mesa de trabajo y usted al piso. Y así tal cual. Ahí no había, era cabo primero porque era cabo primero. Éramos los dos iguales. Eran camadas. Y en el 4 menos 5 nos dormimos, habíamos estado toda la noche cubriendo combate, nos quedamos 4 horas y almorzamos, tallarines, arroz primavera, ¿se acuerdan? Ensalada con fiambre, sí que yo, naranja de postre y una cosita más buena, eso que se comió. Y me duermo y se escucha un sonido que yo lo había escuchado antes. Y en un sonido raro. ¿Dónde lo había escuchado? Nosotros jugábamos en el campo con los fuentones grandes de latón, que usted lo tiene que haber conocido, sí, que lo usábamos de bombo. Y deja un sonido. El tan que le quedaba, pero magnificado. Ese fue el sonido que yo escuché. Y me caí. Y acá viene el equipo de grupo. Yo, en la oscuridad, abro una puerta y me meto al cuarto donde activaban los misiles. No salgo afuera, yo me movía, estaba perdido, o sea, yo tenía movimiento. Y el cabo se para, se apoya contra la mesa, me dice, gringo, mirá estaba petrificado, pero le andaba la computadora. Dijo, mirá el piso, hasta que yo miro el piso, veo la endija de luz, abro la puerta y salimos los dos. Si él está solo no sale, y si yo estoy solo no sale. Eso era un equipo de grupo. Cuando abro la puerta, nos quedamos estupefactos porque nos faltaban 17 metros de proa. Se veían los 3 cañones de la Torre 1 de 6 pulgadas. ¿Eso fue con el primer impacto? ¿O ya?
nosotros escuchamos un impacto con 3 segundos de diferencia. No sé, en 3 segundos no hay mucha diferencia en un golpe. Capaz que cuando nos caímos, pegó el otro. Y un movimiento, el marinero Saya me dice, nos torpedearon urgencia las balsas. Cada uno tenía una bolsa de equipo, con primeros auxilios, algunas cosas. Ahora, todo eso era la oscuridad. Porque no, eran las 4 de la tarde. Claro, pero la energía del crucero es... Automáticamente en un buque de esa característica saltan los generadores, saltan las calderas, saltan las turbinas y automáticamente, condición Z, queda sin luz y lo paró en seco. Le sacó 17 metros de proa y le hizo un rumbo, un agujero, sobre la banda de babor de 4 metros, de 8, y entró cruzado, como si entrara en la rueda trasera de un auto y saliera por el pestillo de seguridad de la puerta delantera. Entró cruzado, y ese fue el que nos hundió. Y ahí estaba el comedor, los dormitorios, los hollados donde estaba la gente. Ahí, sin mediar, rescatando la mayoría de nosotros, de hablar entre nosotros, no tenemos duda que murieron 250 personas. Quiere decir que en un solo impacto, de esa manera, Heinze pierde 250 amigos. Camaradas, sí. Camadas. Fue gente que salió, y los heridos, demás. No hubo otra manera de interpretar. Y después, cada uno corrió a su balsa. ¿Cómo fueron los primeros auxilios arriba del crucero? Bueno, cada uno, cuando en caso de esto de ataque, cada uno va a su balsa. Y en el momento que está en su balsa, espera la orden del segundo comandante de abandonar el buque o no. Cuando el segundo comandante le informan, control de avería, que era imposible mantenerlo a flote, ordena abandonar el buque. En ese momento los enfermeros sacaban gente bañada en petróleo, quemados y demás, operados de apéndice, había 2, uno con traumatismo de cráneo que se había caído por un tambucho. Toda esa gente corriendo y estando en cubierta, el buque hundiéndose, no dejó el barco hasta que el comandante no lo ordenó. Claro. Ahora, el buque tenía combustible. El día anterior, a las 6 de la tarde, entre las 4 y las 6 de la tarde, llenamos los tanques de combustible del buque tanque Punta Médanos. De no haber sido así, yo no estaría hablando con usted. Porque al estar los tanques vacíos, donde pegó el torpedo que estaba a 3 metros, la onda expansiva hubiera hecho una explosión y no hubiera quedado nadie. Heinze, ¿por qué no le cuenta a nuestros televidentes acerca de cómo son las balsas, cómo llegan allí y cuando el segundo jefe da la orden de abandonar el barco? Las balsas son lo que ven en las películas, unos tambores blancos de 200 litros, redondos, que son muy bonitos. Se pueden activar de 2 maneras. Se tiran al agua sin nada y a los 15 metros se activa una válvula y se abre sola. O se abre de arriba, se tira la válvula en un cabito y se abre. Son 2 gomones superpuestos, con 2 gomones que cruzan y con un techo, con alimentos, caramelos, azúcar, glucosa, agua destilada, remos, una manguera, una cantimplora, una manguerita para juntar agua lluvia y un Nuevo Testamento. Y eso es lo que había en un paquete grandote dentro de la balsa, para 20 personas. En nuestra balsa éramos 23. Tiramos la balsa en la cubierta por estribor, a la altura de la Torre 5, para popa, a la altura de lo que era la carpintería. Yo bajo por una linga, que es una soga de acero, hasta la superestructura. Un buque tiene de guerra el casco, y donde se ve la mancha negra que la gente ve cuando va navegando, eso es más grueso, para soportar choques, demás, o algún torpedo. Bueno, yo bajé por ahí hasta ese escalón en la soga, y el buque se movía, se escoraba. Estaba inclinado. Se escoraba sobre babor,
y tenía una escora importante de 45 o 50 grados. Y el subía y bajaba, y el agua subía y bajaba. Cuando yo llego hasta ahí, el buque hace el vaivén, los que estaban al lado mío se fueron al agua, yo no me solté, pero ¿qué es lo que pasó? Se fue el agua y yo quedé en el aire. Y así como estaba en el aire, pegué contra el casco, pero no me solté de la linga. Caminé, automáticamente fue cuando volví al vertical, la balsa, me tiro, entro por la ventanita y ahí empezamos a ayudar. Eso fue a subir a otros compañeros. Eso fue en nada, fue claro, en segundos. Sacar a la gente que se había caído del agua. Usted me preguntaba hoy, 1 minuto y medio, 2 minutos, infarto en el agua. Había que sacarlos y cambiar la ropa. Claro. Y en ese momento, nosotros nos tocó por nuestra balsa sobre estribor. Sobre estribor había de 6 a 8 metros de altura. Y sobre babor, la gente pasaba de la cubierta a la balsa, porque se escoraba. Pero se le venía la superestructura, las torres, el radar encima de las balsas. Había que alejarse rápido, inclusive, exactamente, del crucero. Pero fue tan noble, que se hundió de una manera muy particular, porque se acuesta y se fue, no en picada, se fue de costado, muy suave, y quedaron todas las balsas alrededor. Pero antes de hundirse, sobre estribor había 4 balsas, donde yo estaba. Y en cubierta, el buque se hundía, estaba el suboficial Barrio Nuevo, artillero, y el comandante. En una discusión férrea, atroz, con palabras que no se pueden reproducir. ¿Con el comandante Bonzo? El suboficial Barrio Nuevo. Ah. Con Bonzo, se claro. discutían, y nosotros abajo, como le decía hoy, en arameo antiguo, que se tiraran al agua porque el buque nos estaba arrastrando, y nosotros no queríamos cortar los cabitos que nos ataban al buque hasta que no se tirara. Bueno, en la discusión le dijo, me voy al agua si me da su palabra que atrás mío viene usted. Y le doy mi palabra. Pero los ojos de Bonzo decían otra cosa. Él no se quería tirar. Se tira, y cuando se tira a Barrio Nuevo, arriba del techo de la balsa, se tira Capitán Bonzo. En ese momento cortamos los cabitos, el buque se acuesta. Y con el casco nos revolvió 100 metros. Veo la parte de abajo, porque la balsa gira, veo la parte de abajo, el óxido del casco, cosa que no pensé ver jamás. Se hunde, se ven unas burbujitas, cuando uno mete una botella vacía, las burbujas que entra agua, y se escucha una explosión. Una explosión que tembló el mundo, el mar. Se hicieron, usted conoce de campo, pastelitos en el agua. Uh-huh. Una cosa es ver pastelitos del agua cuando llueve, pero que se hagan pastelitos por una explosión en el mar y ahí vino un silencio. Maderas, algunas cosas flotando. Se gritó viva la patria, viva Belgrano. Las balsas que estaban unidas, en otros se cantó el himno. Este es un tema. Yo recién en la presentación aseveraba que se había cantado el himno nacional argentino. ¿Cómo fue? ¿Es cierto esa parte de la historia que yo conté? Porque la he leído. Gente que vivió 17, 18 años a bordo. Era su casa. Si iban amigos, iban qué sé yo, gente de 40 años que tenía más de crucero que en la casa, lo sintió de esa manera, y eso no se ensaya, no sale espontáneo. Viva la patria, viva Belgrano. Y las balsas estaban unidas por un cabito para hacer una corona, para hacer más llevadero el naufragio. Y bueno, en las balsas que más tenían, sobre proa, se cantó el himno. O sea, en nuestra balsa no. Nos preocupamos por tenerlo a la maestre, operado de apéndice en el medio, que estaba operado el día anterior. Y bueno, él lo trajimos con nosotros en la balsa. Y estábamos atados a otras, pero acá no termina el tema. Se tira Bonzo, que yo, y se levantó una tormenta como hacía años. ¿Qué te iba a preguntar? Años que en el sur no se levantó una tormenta como esta. Años. Con olas de 6, 8, 9 metros, 10 metros. Y se venían paredes encima, arriba de las balsas. El sonido, el rompimiento de la ola, caía sobre la balsa,
Primero pegaba de acá, la abollaba, caía y subía la balsa. Al cuarto, quinto rompimiento nosotros escuchábamos el golpe y decíamos, sobre estribor. ¿Cómo iba a saber lo que era estribor? Iba a haber un... Ochoa era proa, yo popa. Estribor era para acá, así se hizo. Se escuchaba el rompimiento. Cuando se cortaba el sonido de la ola, sí, es porque se cortaba y caía. Nos corríamos sobre babor. Claro, para que no las hunda. No. Para que no nos golpeáramos entre nosotros. Entre ustedes. Se abollaba, como en un gomón. Sí, claro. Hacía así. Los golpeaba. Si nosotros nos poníamos todo para acá, se hundía. Automáticamente nos corríamos para acá porque la ola hacía así y la abollaba al otro lado y nos corríamos para acá. Y cual flota de una pileta de un club, la balsa hacía ¡puc! Y salía. Y se lo cuento con una sonrisa porque es una ironía del destino. Heinze, se tardó creo que 24 horas, un poco menos, en ubicar a esas balsas en el medio del océano. El tema es que nos alejamos como 100 kilómetros. Del lugar donde se hundió o se impactó al crucero. Hubo balsas que sí, por el viento, y cada vez más frío, camino al Drake. ¿Cómo se soporta el frío? ¿Orando? Yo creo que es una condición nata del ser humano, en algunos casos. Hubo gente de 1,90 m que murió congelada y gente de 1,63 m con 57 kilos y no le afectó en lo más mínimo. En nuestro caso nos mantuvo despierto el cabo Ábalos de la Acción Católica. En mi vida recé tantos Padre Nuestro y Credo y Ave María. Y era cabo segundo enfermero, había otros grados, pero en una balsa se hace comandante el que Dios designa para que sea a cargo de las 23 personas que estábamos ahí. Yo creo que no hay escuela que enseñe lo que es ser un líder. En ese momento Dios lo pone a Ábalos y nos sacó adelante y nos llevó a buen puerto. Decíamos el tiempo que se tardó en ubicar a las balsas para hacer el rescate de los hombres que estaban en el agua. Eso fue otra epopeya. Los aviones... en el último vuelo, nosotros ya nos habíamos empezado a congelar, ya había balsas con muertos congelados. En el último giro tenía combustible para aterrizar y el segundo, el comandante, toda la dotación, dice, pegamos otra vuelta más, pero no tenemos combustible. Y la dotación del Neptune dice, damos otra vuelta más. En esa vuelta los ubican. Nos encuentran y llegaron planeando. Bendito sea a la dotación a costa de la vida, porque se caían, no llegaron con lo justo. No saben cómo llegaron porque no tenían combustible. Bueno, a ellos le debemos esto. Y después la epopeya de sacar a la gente. Ahora me lo cuenta Juan Carlos Heinze, vamos a hacer otra pausa y vamos a ir al tercer bloque precisamente cuando él nos va a contar cómo fue esta epopeya del rescate de la gente del agua. Y continuamos en nuestro último bloque con Juan Carlos Heinze, uno de los sobrevivientes
del crucero General Belgrano. Estábamos hablando del momento del rescate, pero me quedan algunas otras cosas. Por ejemplo, en la balsa, ¿cómo se vivía? ¿Cómo era ese momento? ¿Se puede describir? Bueno, de los 23 que éramos, nos íbamos corriendo en adentro para tener las ventanitas, porque había 2 ventanitas, entraba un frío Bárbaro. que cortaba el alma, diría una abuela. Y entraba agua y había que achicar con borseguí. Y sucede, acuérdese que yo le dije que me había roto un pie, Sí. antes de... Y yo no sentía el pie, me habían sacado el yeso y yo me fui a la guerra. Y no sentía el pie y ya no había manera. Y acá está Dios, como estaba Dios cuando nos puso el cabo Ávalo. ¿Qué tiene que ver Dios en ese lugar? Muchísimo. Mi hermano sacó en 2 metros de agua y donde estaba la balsa había 4 kilómetros de profundidad. Y acá estoy hablando con usted. Pero, digo, ¿qué te pasa? Me dice Tejada. Dice, no siento el pie. ¿Cómo no lo siento? Me lo van a cortar. No lo sentía, estaba muerto. Digo, tengo el pie mojado porque yo me mojé cuando me agarró el agua. Y Tejada, cual milagro de la vida, mete la mano en la chaquetilla gris, que se tiene que acordar, la chaquetilla gris sin botones, y adentro había un bolsillito que era para latín. ¿Qué es lo que tenía este muchacho en el bolsillito de la chaquetilla? Dígame un disparate. Una bufanda. No, una media de hilo del pie izquierdo. Qué bárbaro. 22 años después le pregunté, digo, ¿qué hacías vos con una media? Dice, me lo estoy preguntando hace 23 años. Le digo, Dios te la puso ahí para que me salvaras el pie. Increíble. Porque yo me puse la media, las que no usaba, y al rato empezó. Tengo mis problemas, mi artritis, por ahí entró la artritis, no importa. Pero esa era la convivencia a bordo. Y en la balsa de al lado, fallece Escobar, tenía el 75% del cuerpo quemado, y los compañeros que lo acompañaron hasta que él murió, porque estaba consciente y se queda dormido, deciden no tirarlo al agua, toman la decisión de que pasara lo que pasara, él iba con ellos al continente. Ellos estaban, con él en la balsa y con la balsa iban a ir al continente. Y así fue. Hoy la familia tiene una sepultura donde llevarle una flor a la tumba de Escobar. Y son esas cosas complicadas. El Bahía Paraíso rescata, el aviso Uruchaga, que tiene una capacidad de 60 tripulantes, tenía 360 náufragos a bordo, rescatados. El Bullar y el Perabuena 70, otro tanto. El Bahía Paraíso éramos 71, con los cuerpos de los últimos congelados, que eran 16. Ahí lo rescatan al Pelado, al famoso dar la vida por mi país sería poco. Lo rescata el piloto Pardo, buque chileno, junto con Piedrabuena de Santa Fe y un muchachito de Chubut, que no me acuerdo el nombre, era un apellido mapuche, que los trae los chilenos, y de ahí tuvimos varios días más. Otro cuerpo que rescata un buque mercante que lo lleva a Mar del Plata, lo encuentra en el mar, lo mete en la bodega y lo entrega a Mar del Plata, que era Orgambide, creo que está en el cementerio de Quilmes, por ahí. Y de los 323, 300 se fueron al fondo del mar y 23 cuerpos están en el continente. ¿Cuántos son los sobrevivientes? 770. De esos 770, ¿usted se ve con alguno de ellos? Con todos. Con todos. Sí. ¿Y también se ve con los familiares? Ese es otro temita. Los familiares es una guerra que mucha gente no quiso combatir. Yo tuve mi problema, me operaron, después de la guerra me hicieron el tobillo nuevo, me sacaron 2 tumores, quimioterapia, 2 testículos, me sacaron 300 ganglios de estómago, se me remató una vena en la frente, algunas cositas como para... de ahí, cuando me pude poner de pie, conocí a la que es mi esposa hoy. Yo ya la conocía, pero me llevó a la casa, me curó, me
me llevó, yo llegué a estar 9 años en la casa de ella, y acá viene algo que no está en su pregunta. Hoy, ¿a qué le debo mi existencia y cuál es mi paso a seguir? Le propongo casamiento. ¿No? Y alguien me decía, pero ¿te podés casar si vivís con ella? ¿Te está cuidando? Le digo, yo me voy a casar con ella, yo lo puedo decir sin emocionarme. Cuando yo pueda ser un marido, le pueda responder como hombre por lo que yo he hecho a ella, lo que ha hecho ella para conmigo. Y trabajar de las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde en 2 trabajos, y de Ballester venirse al Hospital Naval, darme de comer, ayudarme, llegar a la casa a la 1 de la mañana, y ahí durante 2 meses y medio, y pesar 45 kilos, y nunca se le cayó una lágrima delante mío. Dios me permitió salir del crucero, y uno le buscaba el porqué de las cosas. Me puse de pie y entré del brazo en la nave de la iglesia, y cuando me preguntaron, ¿acepta por esposa? ¿Cómo no voy a aceptar conmigo o con el que fuera feliz? Bueno, esa persona es la que me demostró a mí la pregunta que muchas veces que me va a hacer usted, seguro, ¿valió la pena? Los ojos de mi esposa me dieron la certeza de que aunque sea 2 ojos, valió la pena. ¿Cómo es el nombre de la heroína? Virginia Mabelioli, es una referente de mi vida. Yo no sería lo que soy por motu propio, sino es por lo que ella es. Renunció a lo más sagrado, que es ser mamá, y se quedó conmigo. Hay cosas complicadas en la vida, pero no todo es. Bueno, y yo necesito ir a ver a los papás. Necesito viajar 700 kilómetros y a verlo al papá de Ochoa, por decir un nombre, para no dejar a ninguno afuera, y verlo en un tractor, 73 años, trabajando, sin saber que tenía la pensión del hijo, viajar porque nadie iba, y decirle, don Ochoa, quiero que se suba al tractor porque le gusta, no porque no tenga para comer. Y se le hizo el trámite de la pensión, como correspondía, las obras sociales, a La Pampa, agradecerle a la gente de las comisarías de pueblos chiquititos, sargentos, que iban a buscar a la gente por teléfono y le hicieron el trámite sin cobrarle nada y poniendo lo que había que poner en reconocimiento a nuestros héroes. Y terminar en lo que es familiar, porque me cuesta, con Carmen, que lo espera todos los días, ella no se resigna que el hijo está muerto. Está muerto, lo espera todos los días, y a mí me cuesta muchísimo que vaya a cobrar. Me toca ir a la casa de Caballero, que yo solo nombré. Sí, el caballo. Que estando yo a bordo, preso en el calabozo, uno estaba a bordo, la pasaba bien porque comía primero, se bañaba primero, miraba televisión y lo sacaba a tomar sol. O sea que no era tan malo. Lo único que no salía era Franco. Cuando hace el cambio yo estaba en el calabozo, hace el cambio de uniforme. ¿Dónde estaba el uniforme blanco? Por supuesto, en mi casa. Viene Caballo, me lo busca al uniforme y me lo lleva a casa. Yo pasan los años y demás, nunca fui a la casa. Pasan los años, bla, bla, y estando en veteranos de guerra, en la oficina donde yo trabajo, que trabajé mucho tiempo, encuentro un diploma enroscadito en un rincón con una medalla que decía Héctor Ricardo Caballero. Le digo al capitán Villanueva, don Julio, le digo, ¿le puedo pedir un favor? Si me puedo hacer cargo de esto. Dice, de este y de todos estos. Los que no habían ido a buscar. No se le dio curso a un montón de cosas. Al que no venía no se lo llevaban. Llego a la casa, yo nunca había ido. Golpeo la puerta y me dice, no vive más acá. Y cuando me iba me dice, pero compró una casa. Bueno, llegué. Y me paré en la puerta, golpeé, abre la puerta y la mamá me dice, Juan Carlos. Digo, sí. Me abrió, me dio un beso, palabra. Vino Felipe, que ahora está con el hijo. Se sientan en la cocina, charlo. No tenían para comer. Se le hizo la 19.101, la pensión de la nacional, todo lo que había que hacerle, se le hizo. Si nosotros no íbamos, ellos no iban a venir a pedir nunca. O sea, hagámonos cargos. O sea, como en su momento, en lo que a mí respecta, de ir a ver a los herederos, a los depositarios de las muertes. O sea, de los que no... Por ahí se puede quejar, pueden gritar y con todo el derecho.
Pero lo que me rescato es que me dijo Lidia, Juan Carlos, acá con papá y mamá, una sola hermana, te doy gracias por sepultar a Héctor hoy acá en casa después de 14 años. Y ahí me hizo acá hay un trabajo más para hacer. Y me empecé a recorrimos todo lo que era el país. No hace tanto se suicidó un papá que perdió 2 hijos, uno en el campo y otro en la guerra. Y tuvo la hidalguía de decirle al comandante, yo perdí 2 hijos, pero a no lo siento tanto porque murió por la patria. Esa hidalguía, eso no es rating. Claro. Pero son los valores que hemos perdido. El sentarse hoy con el padre a hacer patria, se creen que es confrontar el que piensa diferente. Yo cuando fui a Malvinas y fue usted, cuando nos enfrentamos al enemigo fuimos a defender a mi país, no a lo de Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz y a lo de Entre Ríos, no, a todos. Somos soldados de una nación. Bueno, esa es la diferencia con otras actividades. Vamos a defender, la selección tiene de 5 equipos, de todas las provincias del país, salvo de Santa Cruz, hay muertos en el crucero, de todas, salvo de Santa Cruz. Bueno, estas son las cosas que nosotros queremos que la gente se entere, que no se olviden, que sirve para tener un país distinto. Estos testimonios. Yo recién le preguntaba a Juan Carlos cómo era el encuentro ese, que me imagino que lo tienen que haber adoptado como un hijo nuevo, los padres de los muertos en el crucero. Cuando uno llega a la casa o te llaman o cuando venís y te agarran la cara, buscan al hijo y que vos les digas, como me tocó decir la Caticha en Arroyo Dulce, dice, está el hermano de Caticha a bordo, nunca había tenido noticia, y que yo le diga, había acompañado al capitán Galassi, vos sos el hermano Caticha, tengo algo que te toca decir. La noche anterior estaba Caticha, Caballero, lo que yo le conté, sí. Correa, el chino y yo. Y nos despedimos y tu hermano se acostó y tu hermano estaba feliz, no tenía miedo. Tu hermano murió con honor. La alegría de ese hermano, de que alguien le viniera a decir cómo había muerto el hermano, lo mismo que le pasó a Héctor. Claro, es como una alegría, la alegría de saber. El tema es la incertidumbre de no saber. Claro. Uno no tiene la culpa de haber vuelto. Y como decía Bonzo, nosotros perdimos la guerra, pero no la derrota. Porque la derrota me demuestra a mí que yo hice lo que no tenía en mi haber. Puse todo lo que tenía que poner y perdí. Y la derrota me pertenece porque yo participé. Diferente hubiera sido que no hubiéramos hecho nada. Errores o no, la patria, la historia la juzgará. Pero lo que estamos ahí, en el momento ahí, cumplimos con lo que teníamos que tener. Como dice la Constitución, defender a la patria de invasiones enemigas. Y es una guerra que no tiene la importancia en el país como la tiene en el mundo. El B-5 reconocido mundialmente, los pilotos reconocidos mundialmente, la destreza, la capacitación, en no entender por qué un soldado muere por una bandera y no por dinero. ¿Y por qué cree usted que nos ocurre esto a los argentinos? Porque el día que pensemos como argentinos todos, va a cambiar. Yo no me llevo con los hermanos chilenos. Yo no pisé nunca Chile. Nunca voy a ir a Estados Unidos ni nunca a Inglaterra. Yo, Juan Carlos Heinze, porque tengo convicciones personales, tengo 323 cosas que me dicen adentro, no puedo decir. Que lo hagan los que quieran, pero ¿sabe qué? Los envidio. Porque cuando tienen un problema, los chilenos son todos chilenos, los ingleses todos ingleses y los americanos son todos americanos. Lo demostraron en la guerra de Malvinas. Y nosotros no. La oposición al gobierno de Pinochet y los que estaban a favor del gobierno de Pinochet. Pero son obviamente malos o no. Pero eran unidos. Ellos se ponen la roja, se ponen los americanos hasta en los papeles higiénicos aparece la bandera americana. Nosotros, yo llegué del sur, estaban muriendo, se jugó el mundial, había bailes acá, la gente siguió viviendo más y el país estaba en guerra. Es la única deuda moral, yo no lo juzgo, que yo a veces pero dice, nosotros no tenemos la culpa. Estamos cuestionando, porque perdimos y entramos por la puerta de atrás, en Puerto Madryn, en Ushuaia, llegamos. Cuando yo me fui, había 7 millones de personas en los trenes cuando nos fuimos al sur. Y cuando volví, había 323. ¿Por qué había 323? Cuando yo llegué a Constitución. Porque eran los familiares de los muertos. No.
¿Qué es la vida de Juan Carlos Heinze hoy? Bueno, Juan Carlos Heinze, después de las operaciones que mi señora me sacó del pozo, en un viaje que fuimos juntos, si usted no se acuerda, no me recuerda, el 29 de abril embarcamos en Aeroparque, se tiene que acordar usted, Sí. fuimos a Ushuaia, ahí embarcamos en el Irizar, y de ahí Cierto. fuimos con familiares y demás. Yo en el vuelo de ida me encuentro con el almirante Frasch, segundo comandante del crucero del año 81. Cuando subo, alguien que usted conoce, el capitán de corbeta Tomé, sube, yo soy el edecán, bien jovencito, éramos todos. Digo, ¿quién es el que viaja con nosotros? Un avión con mesa, era el avión del almirante. Dice el almirante Frasch, ¿hermano del capitán Frasch? No tiene hermano. Es el único. Sube el almirante Frasch. Y cuando entra, yo sentado, en esa época usaba bastón, estaba muy deteriorado, le digo, a cualquier naval le regalan jinetas de almirante. Imagínese. Decirle eso No, pero público. Se da vuelta don Carlos, se sienta como está usted, me abraza. ¿Quién sos? ¿Se acuerda cuando yo era su asistente y me rompí la pata y me dio un abrazo? No te puedo creer. Bueno, terminó. Bajé me llevó, a partir de ahí no me sacó nunca más el brazo del hombro. ¿Por qué no viniste antes? Digo, porque yo no soy de ir a golpear puertas, uno se tiene que dar cuenta de lo que tiene. Ushuaia, presidencia, volví, me mandó a buscar, me dijo, bueno, vamos a estar fuera de la Marina. Conforma la División Veterana de Guerra, me pone ahí, a los 2 meses dejó el bastón y me cambió la vida. ¿Y qué es lo que hago hoy? Agradecerle a don Carlos por esto. Y yo, aparte de trabajar en la oficina y hacer trámites de oficina, pensiones para los veteranos y demás, iba a los colegios a contarles qué es lo que le había pasado a Juan Carlos, cómo vivía antes de la guerra, lo que le pasó en la guerra muy cortito, no soy de contar mucho, y cómo vivió después. Y le puse a la nombre Éticas y Valores de un Soldado en Combate. Como cosa mía lo hacía, con mis medios, me costaba que me dieran permiso, y se entera el almirante Castro Rivas, don Eduardo Chapó. ¿Cómo no me venís? Me llama y me dice, Juan Carlos, decime qué es lo que haces afuera del trabajo. Yo, pero esto es algo mío. Dice, decime qué es lo que haces afuera. En una reunión de almirantazgo, había capitán de navío, había un montón de gente. Digo, señor, yo vengo después y le cuento, no, sí, esto es para vos. Primera vez que lo digo en público. ¿Cómo para mí? Sí, decime qué es lo que haces afuera. Le decía así. Dice, ¿lo querés hacer para la Armada oficialmente? Digo, yo voy en nombre, no. Pero tengo que coordinar con mi trabajo. Quiero que lo hagas oficialmente, olvídate del mundo. Y poneme tus condiciones. Porque lo que me está llegando de las escuelas, las cartas, las notas, porque yo las guardaba para mí y esto se va a perder. Y le empecé a poner que fueran a la secretaría. Empezaron a llegar lo que dejaban los chicos. Bueno, y hace 5 años, 4, que este señor le han dado la responsabilidad, que yo no la pedí, pero de ir en nombre de mis compañeros caídos a contarles cómo era Juan Carlos del Campo, cómo vivía, lo que tocó Malvinas y cómo le tocó vivir después. O sea, cómo vivía antes, Ochoa, los chicos, por ahí una zapatilla rota, lo que me costaba tener una camisa, lo que costaba el primer soldado que conocí, que es mi papá, el que iba a laburar todos los días, y el asistente que era mi mamá. Bueno, una vida de respeto, del mediodía sentaron en la mesa, compartir un plato de comida. Ese fue el soldado que fue a Malvinas. Eso es lo que hace Juan Carlos hoy. Eso es lo que le cuento en las escuelas. No voy a dar lástima. Bueno, tenemos para terminar, Juan Carlos. Linda la charla, ¿eh? Bien. 3 cosas. Esta es una tarjeta de Feliz Navidad. Un collage, diría. Contanos un poquito de esto. En estos días mi hermano me pidió una foto. Yo perdí una hermana hace poquito. Y fui a buscar unas fotos. ¿Qué hace esto acá en un sobre? En la casa de mi suegra, en las cosas antiguas. Y miro y leo y me dice, Virginia, ¿y esto qué es? Digo, mira, en aquella época nos daban
cuando llegábamos con las cosas, los chocolates, una cartita que escribían los chicos de la escuela. Digo, ¿sabes que yo la guardé y nunca le contesté? Y me hizo un clic. Y me puse a laburar. Y claro, yo buscaba una nena de 13 años. Claro. Creo que dice 13 años, ¿no? Sí. Y me encontré con una mujer de 43 en Mar del Plata. Y se emocionó de una manera. Dice, gracias por después de 30 años, pero no es el tema. A veces una caricia o estar en silencio al lado de alguien, no importa si le doy o no le doy. Acompañarlos en silencios o respetar su dolor es hacer patria, es hacer soberanía. No solamente es hacer soberanía cuando se sube la bandera de la victoria. Bueno, acá tenemos un recuerdo que nos trajo Juan Carlos Heinze, que nos recuerda precisamente, obviamente, al crucero General Belgrano. Aquí hay una cámara para vos, Juan Carlos. Nosotros siempre decimos no olvidar la gesta de Malvinas, para que lo sepan nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras. Así que el mensaje hoy es tuyo. Se sorprendería la gente si dijera que yo no podía enhebrar 2 palabras. No podía decir 2 palabras. Y en el momento que me sacan del agua, aparece un corresponsal naval de Bahía Paraíso y nos da una hoja cada uno que escribiéramos lo que sentíamos. Y a partir de lo que yo les voy a decir, mi vida cambió. Y escribí, y no se me borró nunca más. Dice, en las profundidades del Atlántico Sur descansa inerte el mudo testigo de la cruel guerra anglo-argentina, que se fue al fondo de las aguas, llevándose consigo en su seno a los hijos predilectos de la patria, a mis amigos. Gracias, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, muy amable de tu parte, y un placer haber charlado con Juan Carlos Heinze. Así que, bueno, hay muchas cosas más que nos podría contar, pero por razones de tiempo no lo podemos hacer. Muchas anécdotas, muchos sentimientos, muchos mensajes para las generaciones que vienen. Así que hasta aquí llegamos hoy. Les decimos como siempre que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Fundamentalmente son argentinas porque están en nuestra memoria, como dice Juan Carlos, y en nuestro corazón. Hasta siempre.